Buenos días, jóvenes. Nuevamente los saludo. Esta semana en filosofía les hablaré acerca del espíritu objetivo y subjetivo de la cultura. Para producir cultura es necesaria la intervención del ser humano frente a la naturaleza, porque es el único ser vivo pensante, el que tiene las condiciones cognitivas para poder interpretar los estímulos sensibles de la naturaleza. Entonces, para que haya cultura, es necesaria la intervención del hombre. George Simmel distingue que la relación existente entre el ser humano y la cultura se puede dar de dos formas particulares. El estilista, que es el hombre encerrado en sí mismo, que busca la autoperfección en su vida íntima, indiferente al mundo exterior, y a esto le llamo espíritu subjetivo. Y el especialista, que acumula conocimientos dentro de un área particular de forma parcializada, sin que estos conocimientos perfeccionen su propia personalidad. A esto le llamo espíritu objetivo. Para poder comprender mejor estos dos términos, les explico que el espíritu objetivo y el espíritu subjetivo van a depender de estos dos términos básicos. Y subjetivo se le llama a aquel pensamiento u opinión propia, aquella manera propia de ver las cosas o las situaciones que tiene el individuo y que lo va a cambiar de acuerdo a cómo lo vea, lo va a tomar de acuerdo a cómo lo vea. Sin embargo, el objetivo es aquello que ya está dado porque se ha hecho toda una investigación, una comprobación, una experimentación, lo que se llama la aplicación del método científico. Por ejemplo, la ley de la gravedad ya está dado y se hizo para poderla formular como ley todo un proceso, el cual terminó con la comprobación para poder determinarla como tal. Por ejemplo, las opiniones son subjetivas porque cada uno va a opinar de acuerdo a su punto de vista. Un ejemplo que podemos utilizar para comprender estos dos términos es la altura de una montaña. Dos personas pueden verla, una puede pensar que es muy alta y otra puede pensar que es muy pequeña. Entonces, ese está siendo visto a través de un punto de vista subjetivo, porque cada uno lo va a ver de acuerdo a su propia opinión. Sin embargo, si uno de ellos habla acerca de la medida de la montaña, podría compararla con mediciones de los picos más altos del mundo y con base en esa comparación medible pueden tener una opinión más certera acerca de la altura de la montaña. Entonces siempre lo subjetivo va a implicar una opinión personal, un punto de vista personal. Entonces, la cultura subjetiva está constituida por todos los elementos que contribuyen al enriquecimiento interior del individuo. Y la cultura objetiva engloba las creaciones espirituales que nacen de prácticas sociales y que se cristalizan adquiriendo autonomía, como la ciencia, la religión, el derecho, la burocracia, el arte, la técnica, entre otros. Entonces, cuando hablamos de una cultura subjetiva, es asimilar o interiorizar por cada uno de los seres humanos aquellos productos culturales del ámbito en el que viven. Es decir, la cultura subjetiva es el cultivo que hace el hombre gracias al cual se va haciendo cada vez más humano. La cultura subjetiva es fruto del ejercicio de las facultades humanas en orden al propio perfeccionamiento y engloba los conocimientos, destrezas y hábitos adquiridos por la persona. Yo voy a
conocer diferentes cosas, pero yo las voy a aplicar de acuerdo a mi decisión personal. En cambio, la cultura objetiva es ese conjunto de productos que se materializan y que son producto de la creación humana. Por ejemplo, instrumentos, utensilios, símbolos, códigos de valores, creencias, costumbres, instituciones. Hablamos de ciencia, hablamos de arte y de técnicas. Este mundo, la cultura objetiva, tiene consistencia en sí mismo, porque esos productos culturales, una vez que fueron creados por el hombre, gozan de un cierto grado de autonomía en relación con el ser humano o con el grupo humano a quien deben su origen. Entonces, esa cultura objetiva es aquello que ya fue creado y que no se puede volver a crear, no se puede inventar porque ya está inventado. Y el uso que haga el ser humano de eso que ya se creó es a lo que se le llama la cultura subjetiva. Ahora bien, el devenir histórico hace que las producciones, o sea, que todo lo que el hombre va produciendo, todo lo que va creando, se independice y domine a los hombres. Cada una de estas herramientas o de estas creaciones o de estos inventos van a hacer que el hombre pueda caminar utilizando estos inventos, estas creaciones. Entonces estos aspectos marcan el predominio de la cultura objetiva sobre la subjetiva. No es que sean antagónicas o contradictorias, pero claro que van a dominar porque este tipo de creaciones son las que se van a ir dejando de generación en generación y cada una de ellas las va a ir utilizando como le parezca, como mejor le funcione o como le guste más. Hacen también que en la época contemporánea predomine el hombre especialista sobre el hombre estilista. Entonces, en nuestra época actual, generalmente va a predominar el hombre de ciencia, el hombre que inventa, que crea, el hombre que tiene el conocimiento científico. Y entonces es ese hombre al cual George Simmel le llamó el especialista. Va a predominar sobre el otro que es más objetivo, el estilista. Entonces lo importante aquí es que sepamos que la cultura siempre va a tener que ser determinada por el hombre. La cultura va a ser necesaria la intervención del hombre para que ésta exista. Porque, como decía al principio, el hombre es el único capaz de intervenir en la naturaleza para poder producir cultura, debido a que es el único ser vivo capaz de pensar. Así que con esta información hay una actividad de aprendizaje interesante. Indicaciones. Lee el artículo de George Simmel, Aportes para pensar el devenir cultural. Ingresar al link. Ese link usted lo va a utilizar para poder ingresar a internet y ahí mismo leer el artículo y va a responder la siguiente pregunta. Explique con sus propias palabras el término persona urbanita. Es un término que está en el artículo. Se lo va a explicar con sus palabras como lo entendió. Explique los términos inabarabilidad y automatización de la cultura objetiva. Usted va a
poder, inabarcabilidad de la cultura objetiva. Y también están explicados en el artículo que va a leer, y la palabra correcta aquí es inabarcabilidad y automatización. Esos son los dos términos que usted va a explicar. Y la última es: describa cómo Simmel analiza la autonomía del Estado moderno. Usted lea y describe. Básicamente su trabajo es leer y copiar lo que se le solicita. Éxitos.